noches, amigos, amigos socios de la Autoescritura Satélite. Vamos a dar inicio a un ciclo de charlas en el marco de la pandemia que nos toca vivir. Y a la comisión se le ocurrió la posibilidad de acercarse a todos los socios a través de pequeñas presentaciones, así nos sentimos cerca de los temas que más nos gustan. Así que Rubén nos va a brindar una disertación sobre los primeros años de Ford y las principales características de los vehículos hasta el año 1932. Gracias, Rubén, adelante. Ok, gracias. Amigos, es un gusto volver a tener contactos después de estos meses inactivos. Y me toca arrancar hoy con estas charlas que no quieren ser culturales, sino amenas y de intercambio. Pregunten, por favor, cuando necesiten algo. Vamos a hablar un poquito de la ficción por las marcas. En el caso mío, por ejemplo, yo arranco en el año 56, que es cuando tenía 10 años, y vivíamos en un barrio con calle de tierra, zanja de agua servida en la puerta. Cuando llovía no entraba ni salía nadie y no había autos. No había un vecino que era transportista y tenía un camión 36 Ford 0 kilómetro, y después con los hijos fueron comprando siempre Ford. Y a mí lo que me quedaba grabado era que entraban y salían en pleno barro sin ningún problema. A partir de ahí empecé a acercarme a ser más adicto al Ford. Y en segundo lugar, un tío mío, que era el único en la familia que tenía, no tenía auto y compra un Ford también. Así que en ese caso fue muy familiar mi contacto con la marca. Por ahí es que me hice aficionado, no por otra cosa. Es el día de hoy que pienso que un auto con buen mantenimiento, no importa la marca, va a dar buen resultado al usuario. Pero en ese momento, ya les repito, 64 años atrás, ese era el panorama. Esto me hizo llevar a leer un poco cuando fui más grande acerca de Ford. Y además en la facultad lo estuvimos estudiando en varias materias, porque él hizo, desde el punto de vista de la producción, innovaciones que es el día de hoy que se mantienen. Henry Ford nació en 1863 y murió en 1947, vivió 84 años. Desde joven y junto al padre empezaron a trabajar sobre máquinas. Él era muy adicto al tema maquinaria, y cuando ya fue adolescente, un poco más grande, se pone en contacto con Edison, el inventor de la lamparita, y que en ese entonces tenía sus usinas de corriente continua, y le pide a Ford que se haga cargo de su mantenimiento. Pero Ford tenía la idea, más allá de lograr que los carros a caballo tuvieran funcionamiento propio. Entonces se pone a estudiar cómo motorizar un carro. Esa es la realidad. Él veía que las distancias eran muy grandes y que entonces, poniéndole un motor al carro y reemplazando el caballo por un carro, iba a tener un buen mercado. En esas condiciones, y aún trabajando bajo la conducción de Edison, en sus horas libres desarrolló una carreta a motor que la saca a la calle en 1896. Casi a la finalización del siglo XIX, sale Ford con su carreta. Edison lo incentiva a que se ponga por su cuenta a perfeccionar su invento, y Ford en el año 1901 hace su primera Henry Ford Company, pero no tenía quien le diera el dinero, con lo cual fue efímero. En poco tiempo queda sin poder continuar su idea en la compañía. Pero ahí es donde aparece Edison y sus amigos, que le proponen hacer Ford Motor Company, y Ford Motor Company se forma un 25%
con capital de Henry Ford, y un 75% entre 11 amigos más, entre los que estaban Edison, los hermanos Dodge, Firestone y unos cuantos más. Pero la idea de Ford era tratar de empezar a vender autos un poco más fuertes que su carreta que él había hecho. Entonces, en el año 1903 se funda Ford en junio, y en julio salen a la venta con un auto para 4 pasajeros a $750, que tiene bastante acogida en la gente. No era tan caro y podía salir. Con esa idea, él empieza a desarrollar nuevos modelos para llegar a lo que él buscaba, que era un auto barato, confiable y para todo el mundo. De esta manera, entre el año 1903 y 1906 genera diferentes series de autos. Por ejemplo, en el 1906 hace el Ford Ka 6 cilindros, que a él mucho no le gustaba, pero no le gustaba porque era caro, no era lo que quería para la gente. Hasta que llega el año 1908 y sale con el Forte. Ese sí tuvo de inmediato una muy buena llegada en la gente y le posibilita a Ford dos cosas. Primero, ir capitalizando más, comprando acciones, para él ser el único dueño, y por el otro, buscar el modo de ir bajando los precios mientras él fabricaba. Entonces, se va asociando con Taylor. Taylor era un técnico que estudiaba la forma de la división de tareas de manera de buscarle los puntos flojos en los rendimientos de los obreros para que se mejoraran. Ford lo toma eso, pero se da cuenta que si él atomiza las ideas, hace menor capacitación al obrero para una tarea específica, lo que va a lograr es capacitarlos en menos tiempo, invertir menos dinero en capacitación y producir más. Tal es así que va mejorando las cosas. También toma de Olds, el dueño de la Oldsmobile, había patentado la idea de la cadena de producción. Lo que hace Ford es automatizarla y ponerle movimiento, porque la cadena estaba, pero era casi el auto parado. Ford lo que hace es que el auto camine más rápido, y con la desagregación de las tareas, la gente puede ir aplicándolas en eso. Tal es así que los hermanos Dodge, que eran los otros accionistas, uno de ellos vicepresidente, no estaban de acuerdo. Ellos querían llegar a tener un auto un poco mejor que eso. Y ya le habían hecho toda la parte mecánica a Oldsmobile para que Oldsmobile salga al mercado con mecánica hecha por los dos que eran socios en Ford. Miren todo el lío que se está armando. En el año 13 le plantean a Ford: tenemos el 50% de mercado, no hace falta crecer más en el mercado y sí en el modelo. Ford no quiere saber nada y lo fuerza a vender. Es decir, ya a partir del año 13, separado de los dos, Ford sigue exclusivamente mejorando siempre los tiempos del Forte para hacer más cantidad y más barato para el público. Al año 19 nombra a su hijo Edsel como presidente de la compañía, pero él se reserva la gestión y la decisión final. ¿Pero qué ocurre? Con eso logran integrar el 100% del capital y tienen el 65% del mercado. De cada 100 autos, 65 eran Ford. Pero lo que no le dio mucha bolilla, y Edsel sí se lo decía, es que el mercado, ese resto de mercado, estaba todo disperso, porque había un montón de fabricantes chicos. Se hace la General Motors, que aglutina a todas las fábricas. Entonces,
Ya esa General Motors tiene Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Buick, Cadillac, LaSalle, todas las marcas chiquitas que había están bajo el paraguas de General Motors. Walter Chrysler también tenía otra porción de mercado, con lo cual Ford empieza a perder mercado. Con lo cual Edsel le insiste en que el Forte tiene que mejorarse o cambiar de modelo, pero si no, van perdiendo. Ford tenía otra idea. Ford tenía la idea de mejorar el motor del Forte, a tal punto que había insistido con el motor 6 cilindros en 1906, que no lo convenció. Él quería algo compacto, de más fuerza, que entrara en el habitáculo del motor del Forte. En el año 22 empieza con un motor de 8 cilindros, pero W, de a 2 pares de cilindros, refrigerado aire, con doble ventilador. Bueno, bastante difícil lograr la transmisión, y aparte era más grande el motor, era de 280 pulgadas cúbicas. Y compra en el año 22 la Lincoln, para tener una marca de lujo, pero que nada tuviera que ver con Ford. Y su hijo, que era un gran diseñador, se pone a trabajar con la Lincoln. Ahora yo voy a ver si les puedo mostrar, tengo una foto que nace el Ford A y con el Lincoln. Bueno, conclusión. En el año 26 Ford llegó a tener 20% de mercado. De aquel famoso 65 bajó al 20%. Y la gente ya no le importaba el precio. Lo que quería era más equipamiento, colores, buenos tapizados, confort. Y Ford siempre dijo que a él lo que le importaba era la parte mecánica, no el resto. Pero se da cuenta que si sigue así, inevitablemente va a fracasar. Entonces, acepta y dice, bueno, bien, vamos a seguir con el Forte, pero algo se nos va a ocurrir. Y convoca a un comité muy chico para desarrollar en secreto lo que sería el nuevo modelo. Empiezan a trabajar en la confección de ideas, en mecánica. Entonces Ford lo único que quiere es un motor de 200,5 pulgadas cúbicas, o sea, es 3.285, 40 caballos, 2.200 vueltas de motor. Bueno, tras muchas idas y vueltas, logran tomar una decisión y decir, bueno, ya tenemos la base de lo que va a ser el nuevo modelo. Llegan al 27 de mayo del año 27 con el auto número 15 millones de Forte y cesan la producción. Despide a 54.000 obreros y se queda con unos pocos para que desarmen la línea de producción del Forte e incorporen la línea de producción del Fora. Eso se desarrolla entre fines de mayo y principios de octubre, cuando por fin finalizan el prototipo, sería el número 1 del Fora. Fora que evidentemente tenía lo que él había pedido, es decir, un motor de 200,5 pulgadas cúbicas, 40 caballos, y con eso empieza lo que sería la producción. Esperen un segundito que tengo acá. A ver si lo puse. Me cambié de lugar. Yo no sé si alcanzan a ver, el modelo de arriba es el Fora, modelo 28. Se termina de fabricar a fines de noviembre del 27. El 2 de diciembre lo presentan al público. Piensen que este Fora, el primero que salió fue el Tudor, el modelo 2 puertas. Ese Tudor salía con un precio de $495. Este primero. Año 28, a ver si se alcanza a ver, $495.
Ford gasta $2 millones para presentar este auto. Miren la fe que tenía que iba a ser exitoso. Este de acá abajo que ustedes ven es el Lincoln del año 28. Si ustedes lo analizan, es casi idéntico. Este está diseñado totalmente por Edsel Ford. Este tiene mucha influencia. Cambian los paragolpes, algunas luces. Este que venía sin luz arriba, que Lincoln lo tenía, después lo tuvo. Es decir, por eso era la idea de Ford de decir, bueno, salgamos al mercado. A tal punto es exitosa la presentación, ya les repito, año 28, que reciben en los primeros 3 meses 800.000 pedidos, ya firmes para comprar el auto. El auto no estaba todavía. Ford había hecho una idea con su gente que tenían que hacer 5.000 autos por día. Haciendo 5.000 autos por día, iba a estar bien la compañía, para recuperar la inversión y seguir ganar mercado de nuevo que lo había perdido. Bueno, para que tengan una idea, en octubre del 29, o sea, realmente un año, llegó a fabricar 9.100 autos por día. Era una logística demandante para poder cumplir en todo el mundo los pedidos que había. En Estados Unidos se presenta en diciembre del 27 para empezar a venderlo en el 28. En la Argentina se presenta en el Palais de Glass en enero del 28. ¿Por qué? Porque Argentina era la segunda sucursal en el mundo. Venía Canadá, que era la primera, Argentina la segunda. Había un muy buen mercado aquí, a tal punto que había una armaduría de auto Ford que venían armando el Forte en San Telmo, y talleres también en Paseo Colón y Belgrano, y deciden hacer una inversión para hacer la famosa fábrica de la Boca de la calle Wenceslao Villafañe. Ford se mantuvo siempre produciendo los motores y era independientemente de los autos. Es decir, toda la parte motores se hacía en Ford. Todo lo que era la parte carrocerías, distintas personas contribuían a hacerlas, ¿no? Briggs, Murray, había unos cuantos. Cuando eran Buddy, era más de media docena de carpinteros que los hacían. A la Argentina venían embalados y como tenía todavía la conversión, la circulación inglesa con mano izquierda, mandaba los autos, pero la carcasa del embrague, los pedales y la caja de dirección era lo único que no venía de Estados Unidos y se hacía en la Argentina. Por eso van a encontrar un Forá de esa época que tenga los pedales de embrague y freno ovalados y volante izquierdo. Ese salió de Estados Unidos y probablemente haya venido vía Chile o vía Uruguay. Los de Argentina son todos volante a la derecha, pedales redondos. Cuando sale el primer Forá, uno de los que lo sale a probar antes de entregárselo a la gente es Henry Ford. Y ahí se da cuenta que casi se mata en el medio del campo porque el auto no tenía amortiguadores. Entonces le recomienda a la gente de Wedeal si le puede fabricar amortiguadores hidráulicos para el auto, pero más accesibles, porque hasta ese momento esos amortiguadores eran exclusivamente para autos de alta gama. En este caso, llegan a un acuerdo y Ford lo que hace es usar nada más que 2 amortiguadores, pone el delantero derecho cruzado con el trasero izquierdo y el delantero izquierdo cruzado con el trasero derecho. De esta manera, Wedeal con 2 derecho-izquierdo hacía la provisión a Ford. Y otra cosa es que el auto sale con el freno de mano
directamente en el mismo eje que el freno de los autos, de pie, perdón. Y entonces estaba el peligro que si se rompía el seguro que tenía firme el puente, el auto se quedaba sin frenos. A raíz de eso hacen una modificación, un puente para el freno de mano y dentro de la campana independiente también para que frenara por lo menos. Los primeros vinieron con un solo freno atrás, de mano. Ya el Forá incorporó muchos más elementos que no tenía el T, y eso hizo que al tener variedad de colores y variedad de carrocerías, había más oferta para el público. Pero Ford lo que hace, para mantener bien los costos, la mecánica para todos es igual. Lo único que cambiaba era el número de hoja de elástico, que tiene dos, un elástico delantero y uno trasero, transversales. De acuerdo al modelo, si era más liviano tenía menos hojas de elástico, si era para una pica reforzada más, y así él tenía la parte de abajo siempre igual, la parte de arriba cambiada. Pero algunas cosas se las dejaba como negocio a los concesionarios. Entonces, por ejemplo, las ruedas eran siempre negras en fábrica. El concesionario las pintaba del color que quería el cliente. La banda blanca, los ornamentos de radiador, ya sea el motor meter como el águila, el fileteado, todo eso era negocio de la concesionaria. Para Ford era hasta el chasis todo negro, y de ahí en más lo que quisiera el cliente. Ford hace año 28 y año 29, y cuando llega la depresión del 30, lo que hace es un restyling, le cambia muy poquitas cosas a la carrocería, pero en definitiva seguía haciendo lo mismo, le baja la rueda de 21 a 19 para hacerla un poquito más armónico, más ancho, pero en general era lo mismo, y la mecánica fueron los 4 años igual. Pero en el año 31 empieza a haber rumores que Ford iba a seguir con un nuevo modelo de Forá. Lo que ocurre es que Ford estaba trabajando en el modelo del V8. Él tenía la idea que si lograba hacer una fundición única para el block, iba a ser más barato, iba a estar más equilibrado el motor, iba a tener más potencia, y se pasa haciendo experimentos porque los otros V8 del mercado de coches de alta gama eran dispersos y después armaban el bloque. En cambio, él lo que quería era una fundición única. Entonces, no es que él estaba haciendo otro Forá, él estaba pensando en sacar un motor y que reemplace al Forá. Fíjense ustedes que ya el V es totalmente diferente, no tiene maderas adentro, vino con el motor VB, pero también con el motor V8, es una serie. Eso hace que él no solamente se mantenga, sino que incremente totalmente las ventas. Si queda un poquito para sacarlo del tema del Forá, en el año 28 él renegaba porque todos los proveedores que él tenía acordaban que de acuerdo a las cantidades que él usaba le bajaban el precio. Los de neumáticos y de las mangueras, o sea, todo lo que tuviera que ver con goma, no le daban bolilla. Entonces dijo, ¿y por qué yo no me pongo a tener árboles de caucho y me hago yo, le aplico todo lo que yo tengo de sistemas, y con eso entonces me fabrico yo los neumáticos y evidentemente voy a ganar más plata también? Y se embarca en el año 28 con el gobierno de Brasil para establecerse en el norte de Brasil, en Pará, sobre un río afluente del Amazonas. Compra 220.000 hectáreas, una locura total en medio de la selva, y empieza a desmontarlas y crea una ciudad que se llama Forlandia. ¿Qué hace? Agarra a los ejecutivos de Detroit, les duplica el sueldo y los hace ir a Forlandia
para que tuvieran una casa, tuvieran escuela, tenían el mejor hospital de Brasil, una usina eléctrica, caminos, asfaltó 50 kilómetros alrededor de lo que iba a ser la plantación de caucho y sembró a más no poder árboles de caucho. Pero a los brasileños, todos residentes del lugar, les dijo, acá no se puede venir a trabajar si no es con zapatos, se va a trabajar de 9 a 5, lo único que van a comer en nuestro comedor va a ser hamburguesas, papas fritas y gaseosas, se acabó el vino, y ustedes tienen que leer parte de la cultura de Estados Unidos porque nosotros estamos aquí y queremos que ustedes nos conozcan un poco más. Para que se den una idea, eso hizo que a los 2 años era tal el descalabro que había eso que no se podía manejar ni por el ejército. ¿Por qué? Yo les dije que desmontó toda la selva. Pues bien, ese desmonte de selvas trajo una serie de plagas y de inundaciones tan grande, que inundó también la plantación. Lo segundo, él con el afán de producir más, sembró árboles cada medio metro. Y los árboles de caucho natural se sembraban cada 50 metros. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Justamente por la espesura de la selva, si no tenían esa amplitud entre uno y otro, con el viento se juntaban y se echaban a perder. Más las plagas que había que afectaron los árboles, pasó esto. De nada valió su generosa oferta para seguir estando ahí, por lo siguiente, la gente del lugar recolectaba cuando estaban los ingleses a primera hora de la mañana y después de las 5 o 6 de la tarde, que es cuando no hacía tanto calor. Él, a obligarlos a ir de 9 a 17, la gente no podía trabajar, se desmayaba. Había un promedio de 2 muertos por día, justamente por este detalle. Y lo que no se dio cuenta que los ingleses, cuando vieron que él compró tanta cantidad, cuando vio esto, ¿qué hicieron los ingleses? Se llevaron las semillas sin decirle nada a él y la esparcieron por toda Asia, con lo cual Ford luchaba por querer hacer algo que era imposible y mientras tanto los ingleses no solamente sembraban en Asia, sino que le cobraban más caro la goma. Por suerte para Ford que salió el caucho sintético y entonces de esta manera pudo solucionar el problema, pero le costó su capricho 20 millones de dólares de esa época y en el año 45 con un acuerdo con el gobierno de Brasil, por 250.000 le vendió todo. ¿Qué hizo el gobierno de Brasil? Lo abandonó. O sea que es el día de hoy que Forlandia es una aldea de 1.500 personas a orillas de un río, todo tapado por la selva, y la gente sigue ahí a la buena de Dios. Así que un poco ese es un gran reconto desde que él inicia su actividad. Y la corto en el 31 porque el Ford 1932 de por sí daría como para otra charla muy rica, ya especialmente porque la entrada del motor V8 revoluciona todo, a tal punto que anticipa en los otros competidores el perfeccionamiento para sacar un auto similar y también a precios más accesibles. Yo no sé si ¿quedó claro? ¿Necesitan preguntarme? ¿No? ¿Ninguno? Hola, Rubén. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Quién es, por favor? Guillermo. A ver, para que activo la cámara. Espera que te busco. ¿Ahí me ves? Hola. ¿Me ves? No,
No, ¿No es? pero no te olvides que estoy con... La mayoría tiene el micrófono cerrado. ¿Qué tal, Sí, Rubén? Mira, Denis por este lado. Alberto, Rolo, Gómez, Marcelo Girelli, todos tienen apagado el micrófono. Sí, sí, durante tu conversación fueron silenciados para evitar interrupción. Ah, bueno, Ahora ya bueno. cada uno lo puede ir Ahora estoy yo. desactivando para Acá está, hacer limpio. preguntas, o si quieren activar el video también. No estoy figurando Dale. yo. Te quería preguntar, Rubén, el motor 6 cilindros que había diseñado Ford para el Forte, ¿lo llegó a montar? No, te comento, el motor Forte el 6 cilindros fue hecho en 1906, que es el Ford Ka. Con la idea, Ford Ka, año 1906. Obviamente que Henry Ford tenía la idea de ponérselo al T si es que andaba bien. Pero era un motor, no solamente que gastaba más, era más pesado, sino que el problema que había era en la transmisión. Rompía mucho caja o diferencial. Y a Ford no lo convenció nunca el motor 6 cilindros. Él decía que cuanto más largo era, más difícil de las vibraciones, en su opinión, ¿se entiende? Bueno, además yo no soy mecánico, ¿no? Pero Edsel en el año 22, 23, cuando compran la Lincoln, reflota sobre un motor Forte 4 cilindros, le agrega 2 cilindros más, a ver si podía poder ponerlo. El problema era que había que alargarle el chasis, se le desbalanceaba totalmente, no entraba el 6 cilindros en el cubículo del T. Entonces también lo dejaron de lado. ¿Preguntas? Rubén, es Mario te habla. ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí? Te puedo hacer una pregunta que no da con la época, digamos, vos cortás en el 32. ¿Ford tuvo en el año 46, 47 motores de 6 cilindros? Sí, señor. Pero para que ustedes tengan una idea, el motor del Ford A se fabricó hasta el año 46. Si bien el Ford A deja en el 31 y el 32 vino algunos motores, un Ford B, que era un 4 cilindros con una tapa un poco cambiada, siguió fabricando para la industria aeronáutica y para algunos coches que estaban en plena guerra, el motor 4 cilindros. Año 46, hay Ford 46, y esto me lo confirmó la gente de los hermanos Mujica, venían con 4, 6 y 8. El 6 cilindros lo traían de Canadá. Era un flathead que venía de Canadá. Te pregunto porque mi papá tuvo un Ford 46 y hasta donde mi memoria me alcanzaba era un 6 cilindros, que era un parecido ¿Sí? al motor Continental, digamos. Claro, se llama flathead, cabeza plana. Me acuerdo porque es una cosa, después yo estuve buscando en internet y no encontré ninguna referencia, digamos. Sí, Sí que son todos canadienses. Claro. Está bien. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Cómo estás? Te habla Rodrigo. No ¿Cómo tenía te la va, información, Rodrigo? pero bien, he leído bastante de la historia de Ford, pero no tenía esa info de esa estrategia que hoy sería inviable, ¿no? Cerrar una fábrica para una producción, despedir al personal, 54.000 operarios despidieron, es un Y dato no menor, y volver a empezar, básicamente. eso lo hace Ford cuando tenía 64 años y nunca tuvo una huelga, porque... Me voy a referir a eso, justamente, ¿cómo no tiene impacto? O sea, evidentemente Bueno, en te otro planeta, ¿no? comento, las condiciones que Ford se da cuenta en el año 26 que los demás tenían razón y que él tenía que cambiar si no perdía el mercado, porque ya había pasado del 65 al 20, era imposible. ¿Qué hace? Se da cuenta también que en vez de capacitar gente, puede tomarle gente a otras fábricas, gente de prestigio, gente que
sepa trabajar y no necesite capacitarse. Entonces sale con un plan. Bueno, todo el personal que trabaja en Ford va a trabajar 8 horas, de lunes a viernes. Van a ganar, en vez de 2,75 la hora promedio, $5. Pero nadie se puede afiliar al sindicato. Persona que se afilia al sindicato, se va. Y Ford logra hacer, como bien vos lo estás remarcando, en el año 27 deja 54.000 personas en la calle, que las retoma, obviamente, hacia fines de año, y no tuvo ningún problema. Y llegó a tener 200.000 operarios trabajando. No, gracias por la aclaración. ¿En cuánto pasa del 65% al 20% de mercado? Estaba General Motors, entiendo, y habían cambiado una estrategia completamente opuesta, en autos de colores, más potencia, más confort. ¿En qué periodo pierde de ser un dominador absoluto y en qué condiciones de Estados Unidos pasa eso? Bueno, no te olvides que Estados Unidos no entra en la Primera Guerra Mundial, con lo cual en el segundo decenio del siglo XX, esto es entre 1912, 1913, 1920, no solamente Ford crece también la demanda de productos en el mercado. Con lo cual, como estaban todos bajo el paraguas de General Motors, rápidamente, Ford en el año 15 tenía el 50% de mercado. Lo incrementa al 20% para el año 19-20. Pero del 20 al 26 baja del 65 al 20. O sea, se derrumba en la década del 20, por así decirlo. Y lo retoma hacia fines. Hola Rubén. Te escucho. Alberto habla. Decime. Te voy a aportar una anécdota cómica, pero pícara, de lo que era Henry Ford. Sí. Porque él, en la época que compraba los neumáticos a Goodyear, en la etapa que armó la nueva línea del Ford A y todo, le dice, bueno, yo te voy a comprar todas las gomas, pero me la tenés que mandar en una caja de madera. Entonces le da las medidas de una caja de madera que coincidía al desarmarla con lo que era el piso del auto. O sea que él se ahorraba la chance de tener que armar el piso del auto y cortar todas las maderas. Era tiempo y era plata. Y claro, con eso lo resolvía. Sí, sí. Eso habla de lo que era él, de cómo tenía mentalizado el proceso de la automatización en todos los niveles, ¿no? Claro, bueno, él era un obsesivo por bajar costos. Él decía que si bajaba costos y generaba un mercado, toda la gente que hasta ese día no tenía vehículos, lo iba a tener, con lo cual él iba a ganar produciendo más. Entonces, les digo, yo soy contador público, en la carrera de planificación y estrategia y en la carrera de organización, en la década del 70, no sé ahora, nos daban justamente distintos casos para estudio, donde el 80% eran casos de Ford. Llegamos a estudiar también, porque el problema era que los demás no podían competir con Ford en cuanto a que Ford le ponía su apellido. Las otras eran marcas, dirigidas por buenos gerentes, con estrategias, pero no era el dueño. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho del público radicaba en eso. Una costumbre que tenía Ford, que no se las dije, que él tenía un departamento de ingenieros de mucha confianza de él, que recorrían los desarmaderos y preguntaban por qué la gente los dejaba abandonados los autos Ford. ¿Qué problema tenían? Porque él pensaba que si solucionaban el problema que tenía, iba a haber más Ford en la calle. Y eso lo hacía. ¿Puedo preguntar algo
Dale, Marce. Vos creo que habías dicho que cuando hicieron el motor para el Fora se lo había encargado unos ingenieros y no le había funcionado. Sí. El tema es el siguiente. Yo les hablé de un grupo cerrado de gente que en silencio se pusieron a trabajar en el proyecto que tenía Ford. Uno de ellos era el jefe de motores, el máximo responsable de motores que trabajaba con el Forte, lo convoca y le da las pautas que yo le dije. 200,5 pulgadas, 2200 vueltas, 40 caballos. Al cabo de unos meses le dice a Ford, mire, lo que usted piensa es inviable, no se puede hacer. Y sacó más o menos un motor que tenía entre 22 y 25 caballos. Entonces le dice Ford, no, yo quiero que tenga 40 caballos. Lo llama al jefe de aviación, que trabajaban con motores Fora levemente modificados, ¿no? Tenían un poco más de potencia. De Forte y de poca potencia. Entonces le dice, tenés 6 semanas para traerme la respuesta. Efectivamente, a las 6 semanas viene este señor y le dice, sí, lo pude lograr, puliendo los conductos y hablando con Zenit para que me fabrique un carburador ascendente, y con eso llego a 40 caballos. Lo prueban, y en el momento que lo prueba, se da vuelta y le dice al gerente de motores, pasá por caja, no trabajás más en Ford. Y queda como responsable de motores el de aviación. Una pregunta, Rubén, ¿puedo hacerte? Dale. Cuando el Forte y el Fora no tienen la misma transmisión, la misma caja, digamos, ¿no? No. O sea, hay un cambio en ese momento, ¿no? El Forte tiene una caja que es primera y directa y retroceso. Y se maneja con pedal. Aparece con el Fora. En el año 28, cuando sale a la calle, sale con una caja de 3 velocidades, muy rudimentaria, engranajes rectos, pero pasaron más de 90 años y sigue trabajando lo más bien. El Forte no tiene palanca de cambio como la conocemos ahora. No tiene palanca de cambio, tiene 3 pedales, 3 pedales, que es uno de embrague, primera, y después pasa a directa. El de la derecha es un freno, pero a la caja, y en el medio es la reversa. Nada que ver con lo que es el Fora. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Federico, te veo cabeceando, ¿qué pasa? Nada, no, viste, ya están hablando de Ford y yo no puedo hablar. ¿Qué querés? Vos sé que me gusta el muñito a mí. Pero, bienvenido. Yo lo que les dije antes... Es importante saber un poco la historia. Lo que les dije antes, por ejemplo, Ford siempre tuvo en mente asistir al que le compraba un auto. A tal punto que es el día de hoy que hay catálogos desde 1901, 1902 a la fecha, todos los autos despiezados con un número de catálogo para asistir al comprador que necesitara ese repuesto. Y a tal punto es la seriedad que se lo tomaron, que cuando vieron que era imposible que la fábrica tuviera tanto repuestería para tantos modelos y de tantos años atrás, tomaron pymes, le dieron el cómo hacerlo, el repuesto, y una vez que hicieron el repuesto, lo certificaron como repuesto original, y es el día de hoy que, de acuerdo al modelo Ford que ustedes tengan, cualquiera, se van a los distribuidores que hay y le dan exactamente la pieza de reemplazo. En cambio, otras marcas, como vos bien decís Chevrolet, yo tengo un Chevrolet armado en Barracas, es modelo 29, 6 cilindros, pero no hay dos iguales. Primero porque lo armaban con lo que tenían. En el caso de mi Chevrolet, van a encontrar con ruedas de madera de álamo, como el que tengo yo, con rueda ciega, como una máquina de cortar fiambre,
y con ruedas de rayos. Algunos tienen accesorios en el tablero que otros no tienen, y lo mismo con los frenos. Cuando a mí se me ocurrió tratar en lo posible de poner las cosas que fueran originales para el Chevrolet, escribí a Chevrolet, escribí al museo, todos me dijeron lo mismo. Mire, es una marca más de General Motors. Recurra a algún club de amigos. Nosotros no tenemos nada, ni fotos. Tampoco nos interesa. Me puse en contacto con los asociación amigos del Chevrolet, todo, y van a encontrar del 36, 38 para acá algo de información o algo de fotos. Ese es el problema que yo le veía al Chevrolet. No hablo de rendimientos para nada. Ustedes fíjense que yo le dije, me hice hincha de Ford porque andaban en el barro. Después mis amigos tenían camiones con motor Ford, pero yo tengo un par de millones de kilómetros hechos y no con Ford, con otras marcas. Son buenísimas, todas. Cuidándolo, son buenos. Pero de esa época no quedó nada del resto. Dale, Fede. Consulta. La historia que algo sé que escuché por ahí, cuando era también socios o estaban armando una sociedad Ford, Chevrolet, o sea, los Dodge, los hermanos Dodge, ¿no? ¿Se entiende? Y Durán también, que estaban como formando una empresa entre todos. ¿Hay algo de cierto de eso? No. Eran operarios. ¿Cómo? Eran operarios, los Dodge eran empleados, creo que, de Los Henry Ford. hermanos Dodge crearon su fábrica en 1901. Ellos eran proveedores del ferrocarril, les fue muy, muy bien, y eran excelentes ingenieros, a tal punto que Reginald Olds, de Oldsmobile, les pide a ellos en el 1904 que le hagan la mecánica. Y entran en Ford como socios, uno de los famosos 12 socios que les comenté, y un hermano Dodge era vicepresidente de la Ford. Después, Olds se fue a General Motors porque le convenía más, se lo llevaron como dirigente y aparte fabricaban su marca, así que le convino eso. Y en el caso de Plymouth, era un fabricante muy chiquito que se lo absorbe Chrysler. Lo mismo que los Dodge. En el año 20 se mueren los dos por su adicción al alcohol. 52 y 56 años. Los dos mueren de cirrosis. Y la viuda le dice al banco que ella no puede mantener la fábrica, que era muy buena, y se la compra Chrysler. En el año 28, bajo el paraguas de Chrysler, está Plymouth. Sí, sería muy interesante, disculpen, no, sería muy interesante por ahí programar para otro día el intercruzamiento de las marcas, porque se da muchísimo, y no solo en Estados Unidos es muy particular porque se genera toda junta en la industria automotriz, pero en Europa, en Alemania pasa algo muy similar también, y todo un intercruzamiento, en un momento están todos juntos y después empiezan a derivar en lo que hoy son marcas. Estaría muy bueno para hacer un repaso, si les parece. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si lo preparás al tema? Además vos sos un especialista en tema industrial. Bueno, sí, podría. Téngame un poquito de paciencia porque afortunadamente estoy trabajando mucho, así que, bueno, sí, dale, como el Sería tema. excelente, muy bueno. Dale. Muy buen tema para tocar. Una pregunta, Rubén. Sí. Originalmente, el Ford A venía con un solo farolito que era el de la patente atrás, ¿no? Originalmente. El tema bueno, hablábamos de reducción de costos, ¿no es cierto? Ford se dio cuenta que lo único que tenía que iluminar atrás era la parte más afuera del auto, no del cordón. Claro. Entonces, él entregaba el auto con un farol trasero, en ese caso del lado izquierdo, porque en Estados Unidos se circulaba sobre la derecha. Y si la gente quería otro, por seguridad, lo tenía que comprar en el concesionario. Le regalaron una vela, che.
De hecho, hoy es obligatorio, por normas de seguridad, tener 12 voltios, tener el doble faro atrás, tener alternador, cinturones, y está aceptado por la Asociación de Restauradores de Fora como algo equipamiento básico, y no altera la originalidad. O Chevrolet traía uno en el medio. Ah, sí. En el medio de la rueda de auxilio. Sí, abajo de la goma de auxilio lo traía. Claro. Y hay muchos originales así todavía. Sí, de los que se conservan hay muchísimos con una sola luz, yo he visto. Sí. Yo le agregué, al mío yo le agregué una de cada lado donde terminan los guardabarros. Porque se confunde en la ruta de noche con una moto. Claro. A mí la última pregunta, disculpen. Sí, decime, Rodrigo. No, que continúe, que estaba hablando, perdón, no quería interrumpir. Ah, Alberto, ¿algo más? No, que también después se fueron haciendo las modificaciones de las guiñadas y todo eso, ¿no? Sí, adentro de los faroles, sí, de los superpuestos arriba y los de atrás. En los dos se pusieron los laterales al parabrisas y los que iban atrás, que tenían originalmente stop y posición nada más, se le agregaba una lamparita para ponerle el guiño, digamos. Claro. Cuando se fue adaptando a la situación más moderna, digamos. Sí. Rodrigo, adelante. La última pregunta era, si no es muy largo, si no también puede ser motivo de otro tema de los autos viejos, el origen de los nombres. Tiene muchos nombres franceses que son medio impronunciables, doble phantom. Digamos, siempre me costó entender a qué se referían con esos nombres o qué características de vehículos se refieren. Claro. En Estados Unidos, casi todos, o una gran mayoría, tienen el apellido de quien los hacía. Hablamos hoy de Ramson Eli Olds, hizo el Oldsmobile y hizo el Reo. Después estaba Walter Chrysler, estaba Ford. Vos hablaste de Duran. Sí. Duran, presidente de la General Motors, que después se fue. Tenía el Rugby, Studebaker, que vino después, el presidente fue Erskine, que ellos estaban muy mal antes de la depresión, y él creyó que podía levantarla, y saca una línea más popular que se llama justamente Erskine, que nuestro amigo Enrique Los tiene uno. Y Erskine, cuando vio que estaba superado y que se iban a pique, se suicidó en el 33. Pero también tenía su apellido. Lasalle. Bueno, Chevrolet era un gran corredor francés, Louis Chevrolet, que después sacaron su marca y se metió bajo el paraguas de General Motors. Es decir, hay muchos. Después Pontiac son unos indios de Estados Unidos, entonces en honor a los indios pusieron Pontiac. Bueno, hay un montón. Pero está buena esa, Rodrigo. Se puede hacer. Rubén, ¿te hago una pregunta? Felicitaciones ¿sí? por la charla, magnífico, la verdad. Aprendí muchísimo. No sé demasiado de, digamos, los Ford de estos años y demás. Sí conozco la historia de Ford porque la estudié en la facultad también. Es apasionante, ¿no? Tiene miles de ejemplos de lo que es achicar costos, optimizar procesos, procedimientos, es interminable. Sí, pero nunca supe, a ver, cuando aparecen los primeros Ford tenían ruedas con los rayos de madera, y eso me imagino que era porque obviamente había una industria muy importante de ruedas de carro. ¿Y por qué pasan después de la madera al metal? ¿Por costos o por resistencia o cuál fue la razón? ¿Tenés idea? Por costos, porque hacían más rápido las ruedas de metal que las de madera. Ah, me imaginé.
¿Y los primeros no eran macizos, Rubén? ¿Cómo? ¿Las gomas no eran macizas al principio? No. Las de los primeros Siempre Ford. fueron con una cámara muy Pero elemental. neumáticos. No, yo tenía idea de que eran macizas. No, macizas no. Las ruedas macizas las usaban los vehículos de mucha carga. Esos carretones que uno ve, esos sí las tenían, pero eran para movimientos cortos. Para los autos ya arrancaron con cámara. ¿Y el rodado, el diámetro rodado, obedecía también digamos, a algo que se hizo específicamente para el auto? ¿O era ya una rueda estándar de carro y la usaron? Llegan a la determinación de salir con una rueda 21 pulgadas para el Forá en el año 28, 21 por 450. Y eso la tienen 28 y 29. Y en el 30, que lo estilizan un poquito más, le alargan la máscara, tiene un radiador un poco más grande, deciden ponerle una 19, le bajan 2 pulgadas, y le agregan un poquito más de banda de ancho, que está 475-500, o sea, está ahí nomás. Inclusive después, cuando acá no había gomas, no había ruedas, mucha gente lo que hizo fue llevarlo a 600 por 16, que era una rueda que venía, y le cambiaban la llanta. Mirá que interesante. Perdía la originalidad. Sí, después también, sí, perdón, adelante. Durante la guerra, fíjense que hay un montón de Phaeton, tanto Chevrolet como Ford, camionetas. Eso era porque el gobierno no le vendía la nafta a los particulares, pero sí a los que la necesitaban para trabajar. Entonces le quitaban el asiento de atrás y todo el bombé, le hacían una cajita y ya eso era camioneta. Por eso la mayoría de los que hoy ven que se venden son autos cortados, no son camionetas originales. Ah, mirá. Y se van a dar cuenta que en la cabina hay un pequeño salto que era el alojamiento de la puerta trasera. Y acá le quitaban y directamente ese era el respaldo de la camioneta, pero no es original. Muchas gracias, Rubén, por las respuestas. Al contrario, muy ilustrativa. Espero que se haya cumplido el objetivo de tener contacto con todos los amigos y charlar un poquito de autos, ¿no? Así que estoy muy contento con eso. Sí, objetivo más que cumplido, Rubén, más que cumplido. Felicitaciones y también agradecimiento a todos los participantes. Esta es la primera de una serie de charlas que vamos a tener mientras dure esta pandemia, como le llamo yo, pandemonia. Así que gracias a todos y nos vemos en 15 días con un nuevo tema que lo vamos a dar a conocer a través de los medios de comunicación del club. Y aquellos que quieran anotarse, por favor háganlo para hablar de música, un tema de aquello. La excusa es estar juntos. Tal cual, así es. Bueno, abrazo virtual a todos y gracias. Un segundo, Roberto, por favor. Sí, abrazo a todos. No, sería bueno, disculpen, que les robe un minutito más. Aquellos que estuvimos presentes en esta charla, que bueno, fue la primera y afortunadamente Murphy faltó, no vino, así que salió genial. Para aquellos que saben de la ley de Murphy. Pero sería bueno que los que tengan contactos con otros socios le transmitan la experiencia, si les gustó, para poder comunicarlo y que se esparza entre todos los socios posibles este evento que estamos haciendo para compartir, como dijo Rubén, entre amigos y pasarla bien un rato y bueno, y divertirnos hablando de autos, ¿no? Así que les vamos a agradecer a todos que aquellos que tengan contacto con nuestros otros socios les cuenten esta experiencia, y aquellos que por ahí tienen alguna dificultad con el acceso a la plataforma de Zoom o se les complica, bueno, con todo gusto los podemos llamar y asistir y ayudarlos como para facilitarles el acceso a este medio. Simplemente eso, gracias.